Amigos televidentes, continuamos con esta polémica charla educativa sobre las finanzas y mis impuestos. Y bien, leíamos por ahí alguna ocasión que hay dos cosas seguras en la vida. Nos vamos a morir y vamos a pagar impuestos. Correcto. Lo que no sabíamos es que hay impuestos directos, que por el simple hecho de percibir un ingreso tengo que pagar sin más. E impuestos indirectos que en los cuales dependen mucho de mí, dependen mucho de mis hábitos. Correcto. Y es importante que nuestros amigos televidentes conozcan, dentro del material que nos envió aquí el contador José Guerrero, lo vamos a poner en pantalla para que vean que cada vez que hay un consumo de cerveza, hay un pago de impuesto, consumo de bebidas con contenido alcohólico, igual, consumos de cigarrillos, como mencionaba David, pues eso es solamente para gente que gana muchísimo dinero, porque es el impuesto. 160% de tasa de impuesto. 160% se lo fuman, pues, ¿cómo? Consumo de algunos alimentos no básicos y otro tipo de bienes que se consideran con contenido calórico. Pero en todo esto nos decía José que hay esperanza, ¿no? Hay formas de reducirlo. En materia de ISR, bueno, disciplinándonos, recabando comprobantes médicos, dentales, hospitalarios, el estado de cuenta del la hipoteca, el pago de hipoteca, las aportaciones al fondo de las AFORES, nos decía Correcto. Norma Robles por ahí en alguna ocasión. Correcto, también es deducible y ese no tiene tope, ¿no? Curiosamente ese no tiene tope. Ese no tiene tope. No, el gobierno quiere que tú precisamente procures pues un retiro más digno, ¿no? A ver, háblenos de eso, está muy interesante porque entonces quiere decir que si yo deposito de mi dinero a mi cuenta de banco, lo cambio de cuenta de banco, ¿voy a pagar menos impuestos? Bueno, aquí prácticamente sería porque al final esa aportación es una deducción. De hecho, es una reforma también más actual. Ya estaba esa limitante de que no importaba que lo aportaras. Hoy en día tú puedes aportar una parte de ese dinero que quieres a tu fondo de retiro, a tu pensión en el futuro, y entonces esa es una deducción autorizada para efectos de impuestos sobre la renta. Hablando de que como persona física fueras asalariado y optaras por una declaración anual, presentarla tú, porque hay opciones para optar inclusive cuando no rebase los 400,000 pesos. Hay que informarle a tu patrón antes del 31 de diciembre que tú quieres hacerlo. ¿Cuándo lo quieres hacer? Cuando tuviste gastos de hospital, de dentales, que hubo funerales, etcétera, etcétera. En esos supuestos lo puedes hacer. Está muy buena esa noticia, ese tip. Correcto. Bien, yo quisiera que nos hicieras una especie de recomendaciones. En este mundo fiscal tan complejo del que nos estás hablando, de impuestos directos, indirectos, y que luego nos lo esconden dentro del precio y el consumidor no lo vemos, de los gasolinazos que mencionaba José David, bueno, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como contribuyentes que queremos cuidar nuestro dinero? Bueno, aquí lo primero sería, José, hablemos primero del impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta, donde ese me va a gravar a mí la actividad que yo hice, si tuve una renta de un edificio, etcétera. Lo que puedo cuidar ahí sería tener comprobantes. Es decir, cada que tú hagas una operación debes pedir un comprobante. Ya no depende de que si el otro dice, oye, pero tú no estás ni registrado, ni eres contribuyente, eso no es función del otro que te pregunta. Tú, oye, adquirí esto, necesito un comprobante, aquí está, este es mi RFC, etcétera. Los médicos, que es muy común. El electricista, el plomero, el mecánico, me tiene que dar comprobante de todo. Bueno, en este caso tendríamos que ver dónde estás ubicado, José, porque un plomero que fuera a tu casa y te diera un comprobante fiscal, porque a lo mejor el plomero está registrado, pero realmente tú eres asalariado, entonces tú dentro de los conceptos que puedes deducir son cajones muy específicos y te habíamos reiterado los gastos dentales, los gastos de hospital, los gastos funerales, las aportaciones para el fondo de retiro, inclusive los donativos, ¿no? Con ciertas limitantes, pero también te permiten que dones a entidades para que tú puedas hacer deducción. La verdad es que como están los impuestos, como están las cosas y los impuestos indirectos, pues lo que a lo mejor menos te sobra es dinero para donar y lo canalizas. Sería de comprobantes, específicamente en cuestión de asalariados, que son comprobantes de deducción anual. Otro tipo de contribuyentes, personas físicas
oye, doy servicios profesionales y utilizo mi automóvil, Claro. bueno, pues la gasolina, ¿no? No puedes andar pagando la gasolina en efectivo, usas un monedero electrónico de la gasolina. Lo que me cobra el mecánico por el auto Lo- que uso para trabajar. Para trabajar, sí. Yo como persona física, oye, pues lo siento mucho, fuiste a trabajar al despacho, sí, vas en el auto, pero bueno, tú eres asalariado o estás en un régimen de asimilables, como si fuera un empleado, entonces a ti esa parte no te va a aplicar. Tendríamos que ubicar al contribuyente, José, en qué capítulo del título de cuarto de personas físicas está, y entonces, si eres honorarios, tienes derecho a unas deducciones, si eres arrendamiento, a otras deducciones, inclusive o una opción que hay muy buena en arrendamiento de deducción opcional de 35. Prácticamente, José, con lo que nos estás platicando, los ciudadanos, el grueso de los contribuyentes en el país somos personas físicas y somos asalariados. Asalariados. Correcto. Estos asalariados, todos estamos ahí, los asalariados prácticamente nada más tenemos un cajón muy específico, que es el que comentabas, y todos los demás gastos que vayamos a realizar cuando vamos a poner gasolina, cuando vamos a pagar al plomero, una reparación de nuestro auto, vamos a un restaurante a comer, alguna actividad recreativa, los impuestos que ahí nos cobre ya no los podemos recuperar. No, porque eres el último consumidor o lo que llamamos consumidor final, entonces para ti eso prácticamente va a ser un costo, va implícito dentro, ¿no? El otro margen de maniobra que tienes para acreditar algo contra algo que tú pagaste o te están pagando, pues es básicamente cuando eres propiamente un contribuyente del impuesto en esa línea. El último consumidor va, consume, paga impuesto y hasta ahí, ¿no? El impuesto ya va a la federación. En términos prácticos convendría, ¿no?, crear un negocio entonces para aprovechar alguna de estas cosas. A lo mejor es oportunidad también, no verlo como oportunidad de crear un propio negocio, y entonces sí podemos empezar a aprovechar algunas deducciones que ahorita como meramente asalariados simplemente, como lo mencionas, es un costo. Pero yo creo que el mensaje para nuestros amigos televidentes en principio es: recaben comprobante Correcto. de todo aquel pago que estén realizando y a quien sea, porque lo van a obligar a través del comprobante que les expida a que él pague impuestos A que también, acumule, precisamente. a que contribuya. Sí. Y en la medida en que se amplíe la base de los que pagamos impuestos en este país, debiéramos reclamar que bajen las tasas de impuesto. Sí, debería ser algo que fuera recíproco, ¿no? Les pasa o me ha pasado a mí que vas a un servicio mecánico y te preguntan, oye, ¿quieres comprobante o no quieres comprobante? ¿Cuál es la diferencia? Si pides comprobante, te trasladan el IVA. Entonces, como eres el último consumidor y muchas veces la gente asume y dice, José, oye, yo no ocupo el comprobante, mejor sin el IVA, pero aquel, lo importante de lo que acabas de mencionar, lo importante es que aquel no declaró para efectos de impuestos sobre la renta ese ingreso. Entonces, lo pagaste en efectivo, quedó fuera y tú solito dijiste, porque él te lo ofreció, y tú dijiste, no quiero comprobante. Entonces, creo que esa cultura que tenemos y lo que nos está aplicando como personas físicas, pues conlleva también la situación que se va dando y cómo nosotros de una u otra manera, digámoslo inocentemente, somos copartícipes de, eso, de que esto siga de esa manera, ¿no? Diciendo, no, si me cobras IVA, yo mejor no quiero factura. Claro. En los gastos, estoy viendo aquí, en los gastos de como familia, ¿qué podemos hacer para pagar menos impuestos? Un gasto familiar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cambiar algún hábito de consumo? Si todos los días compramos sodas, refrescos, a lo mejor bajarle un poquito. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que primero la parte que comentábamos y hemos reiterado es una salud física, ¿no? Y tú sabes, por ende, que si tomas soda, y más las sodas cuando son sodas de color, más oscuras, son mucho más, creo que son más sabrosas, la verdad, porque son más para serles sincero, son más dañinas. Cualquier doctor te va a recomendar, no tomes soda, y si tomas, toma la otra. Entonces, creo que en la parte de esos impuestos indirectos, lo que tenemos que tener son mejores hábitos de consumo. Que mejor haga un agua fresca. Correcto, aunque limonada, naranjada, el problema, y que no le ponga es que curiosamente, azúcar. José, sí, el azúcar lo protegemos, pero cuando tú compras, por ejemplo, no van a tomar productos, pero vas y compras la bolsita, que ya viene, y muchas ya viene azucarada, y la vacías, esa bolsita también lleva impuesto, porque aparte de cuando te hablan de un peso por litro azucarado, también hay un impuesto para aquellos polvos, etcétera, que te van a dar una bebida, y tú puedes ir a cualquier comercio, establecimiento, y compras ciertos paquetitos, los vacías, los revuelves en agua, y ya lo tienes. Ese también lleva implícito un impuesto Hay que hacer agua por el azúcar.
Sería comprar la fruta natural claro. y echarla al agua y evitar la parte del azúcar. El azúcar la puedes comprar por aparte, pero es curioso toda esa parte. Y ahí volvemos al mismo tema, ¿no? Salud física y salud financiera a la vez. Así es. Y así era con nuestras abuelitas, ¿sí? Nos ¿sí? hacían agua muy rica de frutas naturales. Correcto. Que eran deliciosas. Correcto. Y no pagaban impuesto. Entiendo que ahora tampoco. Todavía espero que no nos estén escuchando Hacienda y van a decir, hay que grabar. Bueno, lo curioso es que le recomendaríamos ahorita a las abuelitas, compre el agua, pero cómprala en garrafones de 10 litros, no la compres. Acuérdate que el agua, por más pequeña que sea, lleva, por ejemplo, IVA, ¿no? ¿También graban el IVA? Claro. ¿Con IVA el agua? Correcto. Si mal no recuerdo, creo que de lo que es un garrafón, ese no graba IVA, pero si tú compras cada botellita de agua que compras, lleva implícito el IVA, porque lo estás haciendo como, pues, no sé si sea como un lujo comprarte una botellita, valen, José, 10 pesos de repente, y llenar un garrafón vale 10 pesos. Hay que comprar botellón. Pues ese no está grabado. Será la idea. Se nos están acabando, nos queda prácticamente un minutito. ¿Alguna última recomendación final para nuestros amigos televidentes para dejárselos de tarea? No, bueno, pues básicamente reiterar es prever el impuesto anual que puedas tener, ¿no? Que te pueda resultar. Y si en tu casa has sido asalariado por muchos años y sigues siéndolo, no hay ningún problema. Pero si en tu casa, en un ejercicio fiscal en particular, tienes un problema de salud con tu persona, con tu esposa, con tu hijo, con el abuelo, con el papá, etcétera, tienes que tener cuidado y entonces tratar de recaudar todos esos comprobantes que te dieron por esos conceptos que tú gastaste. Okay. Y al final del año tendrás la decisión al 31 de diciembre, antes, a más tardar 31 de diciembre, decirle al patrón, tú no me calcules el impuesto sobre la renta, yo lo voy a calcular. ¿Qué resultaría, David, en términos generales? Al aplicar esas deducciones tendrías un saldo a favor seguramente de impuestos sobre la renta y que la autoridad te regresa, al menos en personas físicas, la parte práctica sí regularmente te lo está devolviendo porque son importes 6,000, 10,000, 15,000 pesos. Estimado José, muchísimas gracias por todos tus sabios consejos y amigos, recuerden que la educación financiera y los temas fiscales van de la mano. Y como lo hemos comentado, por salud física y por salud financiera hay que seguir todas las recomendaciones que nos ha hecho nuestro amigo José Guerrero y te queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado y espero que nos puedas acompañar en otro programa más. Muchísimas gracias. Con la reforma del próximo año. Con la reforma que ya está. A ver qué tenemos de reforma. Muchas gracias y buenas noches, televidentes. Buenas noches.